Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos hoy en el tema 687 y vamos a estudiar en el Nuevo Testamento la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento y durante la vida de Jesús, y también en los principios del cristianismo. Adelante, Francisco, como cada día le damos paso. Adelante, Francisco. Estos estudios utilizados para comprender todas las vicisitudes ocasionadas para que los teólogos inspirados pudieran llegar a interpretar correctamente los textos de la Biblia son muy importantes, ya que es preciso transmitir con la mayor exactitud posible lo que el Señor inspiró a su pueblo, para que los cristianos actuales tengamos la seguridad de que estamos escuchando la voz de Dios. Por este motivo os pedimos que tengáis paciencia y os introduzcáis en el estudio de la época en que el Señor lo reveló a los profetas. Vamos a tratar de explicar lo que significa la baja y la alta crítica de la Biblia. La baja crítica a que nos vamos a referir involucra el estudio y la comparación de los manuscritos existentes, teniendo en cuenta el tema histórico y geográfico que puede intervenir en la interpretación correcta de los textos bíblicos. La necesidad de estudiar de esta forma se basa en dos temas. Primero, han desaparecido todos los textos originales de la Biblia. Y segundo, antes de la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, cada copia se hacía con mucho trabajo y a mano. Las copias de los manuscritos se convirtieron, a su vez, en originales para otras copias y así sucesivamente. Durante este proceso de copiar y recopiar, inevitablemente se introdujeron errores de copia en las Sagradas Escrituras. Estos errores de copia han suscitado un serio problema para los que estudian la Biblia. Llegado a comprender el problema de la traducción, cabe esta pregunta: ¿cuál es el texto correcto? ¿Qué decía exactamente el original? Bien, pues esta pregunta es la que intenta la baja crítica de resolver. Los métodos empleados son muy extensos y por lo tanto difíciles de ir descifrándolos, por lo que haremos reflexiones sobre algunos temas que están involucrados en ello. Existen 4 manuscritos hebreos que contienen el texto de Ben Aser. El más antiguo de estos es el Códice del Cairo. El Códice de Alepo, que originalmente contenía el Antiguo Testamento, pero que ahora está incompleto, se considera como el más precioso de todos. Los manuscritos más exactos que debían tener en más abundancia debieran ser los judíos, porque son parte de su historia. Pero no es así. Pues existen dos motivos fundamentales. En primer lugar, a través de los siglos, las guerras y la persecución casi lograron destruir por completo estos antiguos documentos. Y por otra parte, la costumbre judía establecida era de enterrar los anteriores manuscritos para proteger de profanación el nombre de Dios. Cuando un manuscrito estaba viejo, lo ponían en un escondite, un cuarto de la sinagoga situado en el sótano o en el altillo, pero siempre escondido. Cuando este escondite se llenaba, todos los manuscritos se enterraban en una gran ceremonia. Se permitía así que la naturaleza destruyera los manuscritos. Por estas dos razones son pocos los manuscritos hebreos antiguos que se ha descubierto. Sin embargo, a pesar de que los manuscritos hebreos que existen son relativamente recientes, hay razón para creer que copiaban, con precisión, el texto básico de las escrituras hebreas escritas por sus autores originales. Esta confianza se basa en lo que se sabe del método de trabajo de los escribas. Este es el Soferim, tratado menor del Talmud babilónico,
en cuyos 21 capítulos se dan instrucciones precisas para los que tenían que copiar los manuscritos. Con estas instrucciones se detallan los materiales que debía usarse, el tamaño de las columnas, de los espacios y de las letras, la forma de escribir los nombres de Dios, la ordenación de las letras y la reverencia con que debían tratarse los mensajes de la Torá. No debía cambiarse ni una letra, aunque se supiera que era un error de ortografía. Ni una letra debía copiarse de memoria, para que no hubiera alguna posibilidad de error. A continuación, vamos a hablar de la Septuaginta. La versión más antigua y más importante del Antiguo Testamento es la traducción griega, conocida como versión de los 70 o Septuaginta. Este nombre le fue dado porque la tradición que aparece en la carta de Arísteas afirma que fueron 72 ancianos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. En las cuevas del Qumrán, en el Mar Muerto, se encontraron fragmentos de la Septuaginta del primer siglo a.C. y del primer siglo después de Cristo. Luego aparecieron otras versiones, entre las que figura la Vulgata latina. Vulgata significa popular. Es la versión católica oficial latina de la Biblia. Jerónimo procuró ser fiel al texto hebreo que tenía. Sin embargo, la Vulgata tiene varias desventajas para el trabajo de la crítica textual. En ella existen varios fallos que ocasionan el no saber de qué texto hebreo se tradujo. Llegamos al final del tema de hoy, queridos amigos y amigas. Mañana continuamos el estudio con el tema 688. Muchas bendiciones y hasta mañana.